¿Qué tal? Muy buen día, bienvenidos a ISEO, Instituto Superior de Estudios de Occidente. Sean todos bienvenidos y vamos a ver en esta presentación nuestro bloque número 2 acerca de nuestro módulo número 11. Sí, sean todos bienvenidos y vamos a comenzar. Y bueno, este módulo número 11 se llama Normatividad en instituciones educativas, ¿sí? Donde esta segunda unidad se llama el Sistema Educativo Nacional, que esto forma parte de nuestro doctorado en Innovación y Administración Estratégica de Instituciones Educativas. Y bueno, vamos a comenzar en esta presentación, pues a grandes rasgos vamos a ver cuáles son los temas que se van a encontrar dentro de nuestro bloque o nuestra unidad número 2. Y bueno, para comenzar, nuestro objetivo es que el alumno conocerá cómo se compone precisamente el sistema educativo nacional, así como la Ley General de la Educación y sus planes, programas, métodos y materiales educativos. Y bueno, en nuestro primer tema, nuestro tema 2.1 llamado la composición del sistema educativo nacional, pues vamos a ver que precisamente en nuestro artículo 3 nos dice que toda persona tiene derecho a recibir la educación. ¿Sí? En el Estado, en la Federación, los estados, en el Distrito Federal, en los municipios, en toda la nación. ¿Sí? Y que precisamente se impartirá la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman precisamente lo que es la educación básica, y esta y la media superior serán obligatorias. Los datos precisamente examinados en el apartado anterior ¿sí? Destacan sobre todo pues precisamente la necesidad de expandir y distribuir con mayor equidad y calidad la oferta educativa existente en México. ¿Sí? Sin embargo, la sola multiplicación de centros escolares y otras infraestructuras educativas no agota las posibilidades de atención a poblaciones marginadas del proceso educativo en distintos tipos y niveles escolares. El debate y la experiencia internacional en torno a esta problemática ofrecen variantes y alternativas de intervención que precisamente se relacionan con la organización estructural del sistema educativo y que toman en cuenta la duración de los ciclos, las edades de ingreso y egreso a los distintos niveles, así como las articulaciones entre estos para facilitar procesos de retención y transición escolar. En la Ley precisamente General de Educación se establecen tres tipos de educación, lo que es la básica, media superior y superior. Y bueno, precisamente en educación básica, como ya habíamos nombrado, que es el preescolar, primaria y secundaria, y en sus 3 grados, precisamente en la educación preescolar, se atiende a niños de lo que es a 3 a 5 años. ¿Sí? El nivel primaria tiene 6 grados. ¿Sí? De acuerdo precisamente con los datos oficiales, pues se incorpora a los niños de los 6 a los 12 años. ¿Sí? Y la conclusión precisamente de este nivel pues se acredita mediante un certificado oficial que constituye un requisito indispensable para poder ingresar al siguiente nivel, el cual es la secundaria. En educación secundaria se imparten en 3 grados, ¿sí? Y da cobertura a adolescentes de 13 a 15 años. Y su conclusión también se acredita mediante un certificado oficial que también es requisito para ingresar a la siguiente educación, que es la media superior. Y de acuerdo precisamente con el artículo 3 de la Constitución y con la Ley General de la Educación, los 3 niveles de educación son obligatorios y por lo tanto la cobertura pues tendría que ser universal. ¿Sí? Entonces, bueno, la educación como tal, ¿sí? Media superior pues comprende lo que es el bachillerato y lo que es la educación profesional técnica. Y el bachillerato se imparte pues generalmente en 3 grados, aunque también existen pues programas de estudio de 2 y de 4 años. Sí, el certificado de bachillerato es obligatorio también para poder ingresar a la educación superior, que es la universidad. Si en esta educación profesional técnica existen programas pues de 2 hasta 5 años, ¿sí? Aunque la mayoría son de 3 años y se orienta a la formación para el trabajo técnico y casi todos los programas son de carácter terminal. ¿Sí? Entonces, en el artículo precisamente 3 de la Constitución pues establece que este tipo educativo es obligatorio a partir del 9 de febrero del 2012 como tal. ¿Sí? Y bueno, y plantea precisamente lograr la cobertura total en sus diversas modalidades en el país a más tardar en el ciclo escolar del 2021 a 2022. Entonces, bueno, en la educación de tipo superior
precisamente se conforma por estos tres niveles, lo que es el técnico superior, la licenciatura y el posgrado, ¿sí? En el técnico superior, pues se orienta la formación de profesionales capacitados para el trabajo en un área en específica y los programas son de 2 años, son de carácter terminal y no alcanzan pues el nivel de licenciatura, ¿sí? Esta formación profesionista precisamente se encuentra en diversas áreas pues del conocimiento con programas de estudio de 4 años o más. ¿Sí? Se imparte en instituciones universitarias, tecnológicas y de formación de maestros y es de carácter terminal. Y los estudios de bachillerato son obligatorios precisamente para ingresar a cualquiera de estos dos niveles, ¿sí? Y bueno, el posgrado incluye los estudios de especialidad, maestría y doctorado. Y este está orientado a la formación de investigadores y profesionistas con alto grado de especialización. El posgrado precisamente tiene como requisito obligatorio de ingreso la licenciatura y se acredita con el título de especialidad, maestría o doctorado, ¿sí? Además de los tres tipos previamente pues ya nombrados, ¿sí? También se incluyen otras opciones educativas, ¿sí? Como la educación inicial que atiende, por ejemplo, a los niños de 45 días de nacidos a menores de 4 años, ¿sí? La educación especial que también atiende a personas con alguna discapacidad o aptitudes sobresalientes, ¿sí? Y por último, pues la educación para adultos orientada a personas de 15 años o más que no han cursado o no han concluido la educación básica. Y esta opción pues comprende a la alfabetización, la educación primaria, secundaria y la formación para el trabajo, ¿sí? Y bueno, el sistema precisamente educativo nacional pues también se divide en modalidades acordes con distintos métodos de enseñanza, y los cuales son la escolarizada, la no escolarizada y mixta. La presencial tiene la mayor cobertura y pues a cada alumno se le asigna un plantel y cubre un programa de estudios durante el calendario oficial de actividades. Y la modalidad no escolarizada y mixta se imparte como enseñanza abierta o a distancia de forma no presencial o parcialmente presencial. Y bueno, en nuestro tema 2.2, la Ley General de la Educación, nos dice que precisamente hasta 1982, pues precisamente la centralización de nuestra vida colectiva, pues fue una tendencia sostenida. El crecimiento del Distrito Federal en detrimento de los estados de la República, pues significó una constante pues centralización de los transportes, de la política, de la cultura y en resumen pues de casi todos los aspectos de nuestra vida social. Y bueno, en la educación la podemos definir precisamente como el proceso de socialización de los individuos. ¿Sí? Al educarse una persona, pues asimila y aprende lo que es conocimiento, pero también implica una conciencia cultural y conductual. Precisamente lo que es el proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y valores que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. Y de acuerdo al grado de conciencia alcanzado, pues estos valores pueden durar toda la vida o solo un cierto periodo de tiempo. No solo se trata como tal de transmitir el conocimiento en una institución, sino también pues formar a personas que se preocupen por el futuro de nuestro país, cuidando el medio ambiente, retomando los valores de la identidad, que sean personas críticas, analíticas, propositivas, y por eso pues en nuestro país la educación debe ser pues prioritaria. Sí, deben ser atendidas por todos los agentes educativos y gubernamentales porque está remarcado pues en el futuro de la nación como tal, ¿sí? Y la educación en México precisamente es un derecho consagrado por la Constitución vigente, que precisamente, retomando en el artículo 3, declara pues que debe ser impartida de manera gratuita, laica y obligatoria para todos los habitantes del país, ¿sí? Y precisamente la Ley General de la Educación en México obliga a quienes residen en México a cursar por lo menos los niveles primario y secundario de la educación, y establece precisamente que los jefes de familia tienen la responsabilidad de verificar que sus hijos cumplan con este deber. Y bueno, en el tema 2.3 que nos habla del artículo 10 de la Educación General de la Educación, pues nos dice precisamente que la educación que se imparte en el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de sus estudios es un servicio público como tal, ¿sí? Y estos constituyen el sistema educativo nacional. Y ahí se incluyen los educandos y educadores, las autoridades educativas, los planes, programas, métodos y materiales educativos, las instituciones educativas del Estado y de sus organismos descentralizados, las instituciones de los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de Estado,
las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía y las instituciones del sistema educativo nacional impartirán educación de manera que permita al educando pues incorporarse a la sociedad y en su oportunidad desarrollar una actividad productiva y que permita asimismo pues al trabajador estudiar. ¿Sí? Entonces, bueno, en nuestro tema 2.4 llamado planes, programas, métodos y materiales educativos, vamos a ver precisamente que el día de hoy, bueno, nosotros vivimos en un mundo muy complejo y que está interconectado y cada vez pues más desafiante, sí, que precisamente se transforma a una velocidad inédita, sí, en muchos sentidos como tal, y nos encontramos pues frente a un cambio de era, y entonces por esta razón precisamente pues se emprendió una reforma educativa, sí, la cual elevó a rango constitucional la obligación del Estado mexicano de brindar una educación pública con calidad y con equidad. Y el objetivo precisamente de esta transformación pues es que todos los estudiantes se formen integralmente y alcancen su máximo logro de aprendizaje a fin de que puedan desarrollar con éxito sus proyectos de vida en un contexto complejo y globalizado, como lo exige pues la sociedad del siglo XXI. ¿Sí? Y bueno, en nuestro tema 2.5 llamado Instituciones Educativas del Estado y de sus organismos descentralizados, vamos a ver que precisamente estos organismos son considerados un tipo de organización administrativa indirecta, la cual tiene como función pues realizar actividades para el bien común del Estado y cuenta con características específicas como la de tener una personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía en sus decisiones. ¿Sí? Entonces, bueno, a grandes rasgos, ¿sí? Esto de la descentralización, pues tuvo entre sus principales consecuencias la revaloración del papel de la escuela a la que se le atribuyó, al menos formalmente, pues un rol protagónico en el proceso de la reforma emprendido. ¿Sí? Desde los inspectores escolares hasta los padres de familia y las comunidades, pues en su conjunto como tal, no pasando pues por los directores y los maestros también, y fueron convocados todos a articular su quehacer de otra manera. ¿Sí? No obstante, pues precisamente la persistencia del centralismo, la imbricación de la burocracia como tal oficial con la sindical, la falta de precisión en el proyecto mismo y la insistencia en utilizar a los planteles como correa de transmisión de infinidad de programas de toda índole, pues ha coartado precisamente la posibilidad de que el proyecto de transformación pues se materialice. Y bueno, por este momento sería todo, sí, sobre este tema. Sí, cualquier duda quedo totalmente a sus órdenes. Les agradezco mucho su disposición y su tiempo y espero que tengan excelente tarde. Muchas gracias y seguimos en contacto.